Ok, ya estamos grabando. Ok. 1 de septiembre de 2021. Mucho se ha hablado de lo que es el outsourcing, de lo que es la subcontratación. Se ha dicho muchísimas cosas. Se ha dicho que era la mejor estrategia comercial. Estados Unidos, país iniciador, funcionalista, capitalista, pues bueno, tuvo sus inicios que al mismo tiempo, pues bueno, se consideró la mejor manera de comercializar. No, más sin embargo, la actual Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha pronunciado al respecto. Ha considerado incluso como un medio de esclavitud. Eso y muchas cosas más han derivado a ciertas reformas en nuestro actual sistema de justicia mexicano. Es el tema que trataremos el día de hoy. Buenas tardes empresarios, buenas tardes seguidores, buenas tardes Sindemex. Los saluda su atento y seguro servidor José Alejandro Andrade Páez, titular de la presidencia de la Comisión Jurídica Sindemex, que tiene como objeto guiarlo a usted empresario, guiarlo a usted seguidor, guiarlo a usted integrante de Sindemex, para que no caiga en aquellas acciones u omisiones que pueda contraer a su economía, a su empresa. Saludamos a quienes nos acompañan. Licenciada contadora Cecilia González, la saludo. Buenas tardes, doctor. Licenciada Alejandra Méndez Gil. Licenciada Aimé. Licenciado José Jorge Sánchez Yáñez, un honor tenerlo con nosotros. Licenciada Buenas tardes a todos. Licenciada Fernández, licenciada Marta Elena Espinosa, un honor tenerlos con nosotros. Y principalmente, pues bueno, el objetivo es tenerlo a usted empresario, tenerlo bien informado y evitar este tipo de situaciones. En esta ocasión vamos a hablar de que no hay fecha que no se cumpla. Y el día de hoy, 1 de septiembre, ya se cumplió. Estamos iniciando una nueva era en el aspecto de subcontratación. Por ahí, hablando de abril del presente año, existieron ciertas modificaciones y evidentemente las leyes bueno, tienen que cambiar de acuerdo, como en todo aspecto jurídico, a las necesidades sociales que demanda la ciudadanía. En este caso, pues bueno, la subcontratación, el llamado outsourcing, no es la excepción, ya que pues tenemos que no solamente son reformas sustanciales, ¿no? Son muchísimas normatividades que están cambiando, ¿sí? ¿Cómo lo es? La Ley Federal del Trabajo, la Ley del Seguro Social, la Ley del Infonavit, la Ley del Impuesto sobre la Renta, el Código Fiscal de la Federación, como la Ley del Impuesto al Valor Agregado, la Ley del ISSSTE. Y con ello, pues bueno, todo una situaciones de prohibiciones, ¿verdad? La Ley Federal del Trabajo, en su artículo 12, prohíbe sustancialmente la subcontratación. ¿Qué es lo que va a pasar de ahora en adelante? Ya de ayer tuvimos como plazo aquella inscripción que se debió de haber dado ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, ¿sí? De aquellas empresas que tenían de alguna manera esas colaboradoras de outsourcing. Ahora, pues bueno, ya las tuvieron que haber absorbido, pues bueno, el patrón principal. Porque cabe señalar que aquí vamos a ir por 3 rubros, no solamente es la subcontratación, sino también el reparto de utilidades va a tener cierta modificación al respecto, la sustitución patronal
que yo creo que más bien es lo importante, ¿no? Lo importante que usted, empresario, debe de considerarlo, debe de saberlo. Y sobre todo, hay que ocuparse más que preocuparse. Y para eso estamos nosotros, como Comisión Jurídica Sindemex. Sindemex está para apoyar a todos y cada uno de ustedes en sus, pues bueno, acciones u omisiones que su estado, ya sea pasivo, ya sea activo, pues tenga esa necesidad. Para eso estamos nosotros, jurídico, en esta presidencia, en este corporativo jurídico Andrade y Asociados, que estamos a sus órdenes. Pero para ello tenemos los expositores de lujo que en esta ocasión nos acompañan. Previamente, y ya con su presentación respectiva, contadora Cecilia, nos gustaría que en primer término nos mencionara dónde y cómo localizarla, porque este es un tema que va a venir desde lo administrativo y hasta lo contencioso. Muy importante conocer a dónde dirigirse, con los profesionales que tienen evidentemente un historial de lucro. Contadora, por favor, díganos dónde la podemos localizar. Sí, bueno, ante todo, buenas tardes a todos. Gracias por asistir a esta reunión de Café Jurídico Empresarial de Sindemex. Y gracias, doctor, por darme la palabra. Yo soy socia fundadora de NAWI, Consultoría y Capacitación Empresarial. Me pueden localizar a través de mi página de internet www.micontaenlinea.com.mx o al teléfono 55 32 25 39 50. Y bueno, estoy a sus órdenes para cualquier aclaración. Y bueno, me gustaría, doctor, si me permite comentar, Por favor. para todos los que están aquí en nuestro café jurídico, recordándoles que este es un área donde estamos platicando y conversando sobre un tema en específico, y que si algún compañero tiene algo que aportar, pues sí será bienvenido su aportación. A mí me gustaría empezar la plática con el motivo de esta reforma. ¿Por qué se vinieron todos estos cambios? Recuerdo que cuando yo trabajaba hace muchísimos años en empresas, no había subcontratación, hace muchísimos años. Esta subcontratación se debió a una modificación que tuvimos el 30 de noviembre del 2012, donde aparece por primera vez la subcontratación de servicios especializados. Desgraciadamente, las empresas abusaron de esta norma, de esta normatividad que se dio a conocer, en la que la usan para efecto de todo menos usarla para el objeto que se había creado. La usan para crear evasión de impuestos, la usan para no pagar los sueldos a los empleados, los dan de alta con salario mínimo, o a lo mejor ni siquiera los dan de alta al Seguro Social. Todo esto motiva que pues haya perjudicados. En este caso, los principales perjudicados son los empleados. Son los empleados que, bueno, después de varios años de que está recibiendo una serie de quejas a través de los empleados, quejándose de las empresas que no tienen seguro social, que trabajan en una empresa y no les están pagando lo acordado, o que también algunos cruzamientos de información en el cual las empresas están evadiendo el pago de impuestos a través de crear algunas declaraciones ilícitas apoyadas por contadores, pues sin ética, porque no, lo que ellos le están dando al empresario, es lo que el empresario les pide, les dice, mira, yo no quiero pagar impuestos, entonces a ver cómo le haces, pero no, hazme una estrategia donde yo no pague seguro social, no pague impuestos sobre la renta, pero que esté dentro de algo normal. Y pues ellos hacen una serie de estrategias que
motivan una defraudación fiscal. Y como les comento, los empleados se van, se quejan con los del Seguro Social, que no tienen seguridad, no tienen prestaciones, no tienen nada. Entonces, a través de los años, se llega a realizar una modificación. Se modifica el día 23 de abril, donde llega la reforma. Después de tantos y tantos análisis que se hicieron, pasamos a una reforma que nos va a ayudar a realizar una serie de aclaraciones y de supervisiones al patrón, donde se le esté verificando, sobre todo esas llamadas outsourcing, que crean una especie dividen a su empresa en diferentes, en la que lleva la comercialización, la que lleva la planta y la que lleva la nómina, pero todas son empresas diferentes, aunque sean del mismo grupo, tienen enfocadas al mismo objeto social, pero están enlazadas. Entonces, todo eso es una serie de estrategias que hacen que no se paguen los impuestos correspondientes. Entonces, a través de esta reforma del 23 de abril, se empieza a crear una serie de reformas, y como lo comentó el doctor, se reforma la ley de impuestos sobre la renta, la ley del seguro social, la ley del trabajo, e incluso el Código Fiscal de la Federación, que nos va a establecer una serie de multas. Pero, bueno, yo no quiero irme con todo esto. Simplemente en esta reforma se quiere respetar lo que nos marca el artículo 123 constitucional, donde se respete el derecho de los trabajadores a tener seguridad social, a respetar sus derechos humanos, a una serie de pormenores que nos menciona ese artículo 123 y que ya vienen establecidos a través de esta reforma del 23 de abril. Pero bueno, no quiero tomar yo sola este evento. A mí me gustaría recibir un comentario, a ver, no sé, el licenciado Jorge o alguna otra persona que quiera dar su punto de vista. Claro, por supuesto. Bueno, además, argumentos muy atinados a la situación que está, ¿no? Evidentemente, el artículo 123 constitucional nos habla de la relación patrón-trabajador, no más, ¿sí? Y si bien es cierto, como comentábamos, pues bueno, este es un carácter funcional que estamos heredando, ¿sí? Es una mala palabra, ¿no? Heredando. Más que imitar, yo creo que lo estamos heredando de nuestro país vecino, del cual, pues bueno, nos va a hacer ese rol de vida, esos entes funcionales que somos los ciudadanos, para tener esta situación, evidentemente esta relación. Pero cuando llega a estas empresas de subcontratación, pues bueno, ya no tenemos trabajadores, ¿no? Ya tenemos servidores, prestadores de servicio. Y aquí es donde, pues evidentemente se violan muchas situaciones que la Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha pronunciado al respecto, ¿sí? Pero, ¿usted qué piensa, licenciado Jorge Sánchez? Buenas tardes a todos. Bien, sí, en efecto, el objetivo principal de estas reformas del outsourcing, la subcontratación o tercerización, como antes se le conocía, está la de proteger a los trabajadores en sus derechos laborales. Pero como bien decía usted en su introducción, doctor, todos los plazos se cumplen y este también ya se cumplió. ¿Cuáles son los escenarios actuales para las empresas, las prestatarias del servicio o las empresas que eran las beneficiarias del servicio del outsourcing? A partir del 1 de septiembre, estos plazos ya se han vencido y vamos adelante con 3 escenarios principalmente. Las empresas que regularizaron su subcontratación, ¿cómo? Sumando a sus nóminas a los trabajadores que antes estaban en una empresa de outsourcing.
¿sí? O insourcing, que eran parte de la misma organización, que prestaban servicios especializados y que no corresponden al objeto principal de la beneficiaria del outsourcing. Esto es, como les decía, los incorporan a su nómina y les reconocen antigüedad y les reconocen las prestaciones laborales. Ese es uno de los escenarios. La otro escenario al día de hoy es que las empresas de outsourcing se hayan registrado en el REPESE, ¿sí? Que es el registro establecido por la Secretaría de Trabajo para todas las empresas que prestan los servicios estos de subordinación, subcontratación o tercerización o outsourcing. Todos que cumplieron con los requisitos, habrá que recordar que tenían como característica principal estar al corriente en sus obligaciones con respecto al SAT, al Seguro Social, al Infonavit, y que su objeto social no correspondía al objeto social de la beneficiaria del outsourcing, ni a su situación económica preponderante. Que estos ya se regularizaron y que van a emitir todos los informes, ojo, de su calidad de servicio que prestan. Ejemplo, las empresas de seguridad privada tienen que mandar sus informes mensuales con respecto a las prestatarias y a los elementos que emplean en estos servicios, a las secretarías de seguridad privada. Independientemente de eso, producto de esta reforma, tienen que mandar ahora los informes cuatrimestrales al Seguro Social, ¿sí? Entonces, las que sí cumplen. Y el tercer escenario es aquellas empresas de outsourcing que no se pudieron registrar en el REPESE por cualesquiera característica, porque no tenían los elementos para acreditar que, de acuerdo a los datos de sus registros del Infonavit, del Seguro Social o del SAT, correspondían y estaban entre las dos, y entonces el sistema, el REPSE, no los dejó entrar, y ahí van. Esto no quiere decir que no puedan registrarse en el futuro, pero tienen la disyuntiva de seguir prestando servicios, jugándosela en la ilegalidad, porque no tienen registro, o suspender la prestación del servicio. Pero vamos a recordar que ahora la situación está en que las autoridades SAT, INSS, Seguro Social, ¿sí?, van a hacer la verificación del cumplimiento de la normatividad por parte de las empresas. Esa es una obligación de siempre. ¿Cómo lo hacen esto? Esta revisión, esta verificación a través de la información que tienen sus bases de datos, a través de las visitas domiciliarias, que son las visitas de inspección, las visitas de verificación, de acuerdo a la naturaleza de cada una de ellas, insisto, que sea Seguro Social, SAT o la propia Secretaría de Trabajo, a través de su Dirección General de Inspección, ¿sí? Quienes, cumpliendo con la obligación constitucional, van a verificar que las empresas, tanto las prestatarias de los servicios de outsourcing o subcontratación, o las prestadoras de estos servicios, hayan cumplido con la ley, ¿sí? Entonces vamos a ver las características principales a lo que nos vamos a enfrentar, ¿sí? Si estamos en el caso de que cumplimos con la ley, no tenemos problema. Lo único que tenemos que checar es que las visitas domiciliarias cumplan con los elementos esenciales de estas visitas.
¿sí? ¿Cuáles son estos elementos esenciales de estas visitas? Ya lo hemos mencionado en anteriores intervenciones junto con la gente ahí corporativo Andrade. Sí, perdón, doctor. No, digo, en el programa anterior, ese como que es el enlace, ¿verdad? Porque hemos comentado esa situación, pero sí, muy acertadamente lo dice usted. Bien, entonces, seguimos adelante. Tenemos que constatar, primero, que de acuerdo al artículo 16 constitucional, la orden de la visita domiciliaria, visita de inspección o visita de verificación, ¿sí?, cumpla con los elementos de ser emitidos por la autoridad competente para el efecto. Licenciado, lo voy a interrumpir porque creo que tendríamos que dar un espacio a los empresarios, que es el objeto de este programa, aquellos empresarios que de alguna manera están afiliados o llevan esa simpatía con Sindemex, un mayor entendimiento para aquellos que no son abogados, que no son contadores, y describir un panorama, un antes, que es como lo iniciamos, un durante, que se me hace muy importante su comentario sobre las verificaciones, y creo que ese sería el durante, y un después, que sería lo contencioso. Pero me gustaría mucho, sobre todo, cerrar el antes. ¿Qué debimos de haber hecho? ¿Qué fue lo que no hicimos? ¿Y en qué concluiríamos en ese antes? Para ir dando espacios a esas tres líneas. Usted, contadora González, ¿cómo cerraría ese periodo del antes, ese que ya debimos de haber hecho? Ese debería. ¿Cómo lo pudiésemos cerrar para usted? Bueno, un antes es lo que comenté hace un momento, que creaban estrategias fiscales que no eran correctas. Inclusive el Seguro Social dejó de percibir millones de pesos en cuestiones de cuotas de seguridad social por evasión a través de las llamadas outsourcing, que muchas veces eran lavadoras de dinero y vendían una serie de estrategias y las empresas caían en ese aspecto y deducían sin darse cuenta que era un fraude no existía fiscalmente o no pagaba sus impuestos correspondientes esas outsourcing que les estaban prestando el servicio. Entonces, esa es una parte. La otra es de que los trabajadores se quejaban, no tenían seguridad social, no tenían sus sueldos reales, y eso les iba a afectar a lo largo en cuestiones de prestaciones de cualquier tipo de seguridad social, incluso para jubilaciones, en el Infonavit, todas las prestaciones que un trabajador debería de tener. Entonces, eso es un antes que pues, las empresas bien tranquilas, no pagaban seguridad social, se quedaban con esos ingresos y hasta que la autoridad dijo, hasta aquí llegamos. Y una hora, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos ahorita? Pues estamos en que ya se terminó ayer fue el último día para registrar a las empresas que quieren realizar una contratación especializada, una subcontratación especializada. Ahora, ¿por qué contratación especializada? Una empresa no puede contratar un servicio, tiene que verificar al contratante que esté registrado ante la Secretaría del Trabajo, que tenga su registro, que esté al corriente, o sea, una serie de revisiones para no tener consecuencias dentro de sus nóminas, porque si no tiene toda la norma, si no cumple el que va a subcontratar por un servicio especializado, que sí sí hay servicios, pero deben de cumplir ciertos requisitos que la Secretaría del Trabajo establece y deben de estar registrados, como lo menciona el licenciado Jorge. Entonces, si no están registrados y ellos realizan el pago
de servicios, el pago de inclusive están todavía con esos servicios especializados que venían de años y no se han dado cuenta de estos cambios, pues toda su nómina, todos sus pagos que realicen de prestaciones no van a ser deducibles para el impuesto sobre la renta. Y eso implicaría pagar una serie de impuestos y de ajustes que se van a tener por consecuencia de no estar aplicando correctamente la normatividad. Ahora, luego comentaban, digo, bueno, yo como subcontratante, ¿qué servicios debo de ofrecer y qué no? Entonces, él debe, bueno, más bien la empresa debe de contratar un servicio que no sea parte de su objeto social. Si el servicio que quiere contratar es parte de su objeto social, pues no está autorizado y es uno de los requisitos que nos marca la norma y las reformas. Porque así se manejaba anteriormente, o sea, hacían muchas subcontrataciones y todas esas actividades estaban dentro del objeto social de la empresa. Entonces, ahorita ya no se puede establecer esta parte. Tienen que contratar un servicio especializado donde la persona o el que va a uno a subcontratar no sea parte de un servicio que esté en mi objeto social. No sé, a lo mejor puede ser la terminación de un producto que no tengo el equipo. No tengo el equipo y ese equipo a lo mejor es muy caro. Yo necesito una subcontratación de una persona que tenga ese equipo. A lo mejor lo tengo que buscar en el extranjero o aquí en México, buscar que alguien tenga esa parte final que es para terminación de mi producto. Es un servicio muy especializado y no tengo yo los elementos para poder hacerlo. Y yo lo necesito para terminar mi producto. Entonces, ese sí sería un servicio que se va a subcontratar porque y además esta persona tiene que estar registrado en la Secretaría del Trabajo. Porque si no, entonces no va a ser válido todo lo que se le esté pagando al subcontratante. Hay que cuidar mucho esa parte. Y bueno, por otro lado, actualmente algo que ya está pasando es de que se están formando grupos especializados que van a trabajar para hacer revisiones en las empresas. El famoso compliance laboral, ahorita va a estar pegando mucho. Es un tema muy importante que se debe de tocar sin duda alguna, y no solamente laboral, en todas las áreas. Sí, todas las áreas. Bueno, en este caso porque estamos hablando de subcontratación laboral, pero todas las áreas, a la empresa se le va a revisar muchísimas áreas. Desgraciadamente, bueno, afortunadamente, porque es algo que se había manipulado en las empresas para no pagar impuestos, para no cumplir con la normatividad como los... Siempre buscando la paz, ¿no? Siempre buscando el hacerse de alguna circunstancia para no cumplir y evidentemente generar riqueza del lado izquierdo. Pero contadora, ¿qué nos pudiera platicar usted sobre el tercer rubro que no lo hemos platicado, sobre el reparto de utilidades? Aquí, ¿en qué nos afectaría estas reformas con respecto al reparto de utilidades? Obviamente, teniendo... ¿En las utilidades? De subcontratación, pues bueno, no se tiene el patrón obligado a ello. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con estas reformas? Con las utilidades. Definitivamente sí. Muchas veces los empresarios no saben ni cómo está su empresa, porque ellos están arriba y ellos nada más reciben los informes. Pero ¿esos informes son correctos? ¿Esos informes se los están dando bien? ¿Qué seguridad tiene de que esa información es real? No tenemos una supervisión. No sabemos si lo que estamos ganando en utilidades es real o no. Ahora también se manejaban mucho las facturas falsas para no pagar tantos impuestos y tener más utilidades. Y bueno, repartirse allá con esas facturas de las empresas fantasma, ¿no? Entonces, ese es un ilícito que ahorita se paga
y hasta con cárcel, ¿eh? Claro, Entonces, muy claro esa situación. Y sí, sí, por eso les digo a los empresarios, hoy en día se tienen que regularizar de acuerdo a la norma. Ya no busquen cosas que no son correctas, porque la situación viene muy fuerte y no nada más, como lo he comentado, no nada más en México, esto es a nivel internacional. Esto del compliance se está manejando a nivel internacional, se están formando grupos muy fuertes donde se está haciendo revisiones de todo. Ahorita estamos hablando de subcontratación laboral, pero así como hablamos de subcontratación laboral, podemos hablar de compliance fiscal, compliance penal, compliance ya comercio exterior, o sea, cada recordando, área tiene su compliance. y recordando que ahora también las personas jurídicas, las personas morales, también pueden ser contempladas para un delito. Para eso hay un procedimiento especial. Pero sí, evidentemente, empresario, y aquí está el punto de partida. Sindemex está para apoyarlo, Sindemex está para prever, ¿sí? Para asesorar y obviamente la asistencia jurídica que esta comisión le ofrece y le ofrece con gusto. Hemos Sí, tenido esa aparición, el antes, el durante, ¿sí? Pero ahora ya estamos a primero, ¿sí? Ya supimos cómo iniciamos, qué es lo que debimos de haber hecho hasta el día de ayer. Pero ahora ya se cumplió la fecha, ¿sí? Ahora, ¿qué hacemos? Empresario, se nos pasó por miles de cosas, ahorita todo tiene la culpa de la pandemia, bueno, la pandemia ya dejamos de un lado, ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si yo no cumplí? ¿Cuáles van a ser las consecuencias jurídicas que usted, empresario, pudiera tener? Que para eso, evidentemente, que nos sirve a nosotros, corporativo jurídico. Eh, Licenciado José Sánchez Yáñez, ¿qué pasa cuando no cumplí? ¿Se me pasó? O sencillamente lo ignoré y no quise cumplir. ¿Qué es lo que va a pasar ahora? Y ahí, pues bueno, volvemos a su tema que traía, ¿no? Eh, Vienen las verificaciones. Pero ¿qué pasa? ¿Cuáles van a ser los extremos de la acción que nos puede pasar como empresarios? Bien, las sanciones que corresponden al incumplimiento, en este caso del outsourcing, se dividen en dos, las administrativas y obviamente, como se establece la penal, al considerarse como defraudación fiscal, el no cumplir con sus registros y con el pago de los impuestos por este outsourcing no regularizado. Ahora bien, ya dejaremos un poco la parte penal para después, vamos a la parte administrativa inicialmente. El establecimiento de las multas que pueden llegar hasta los 4 millones de pesos, ¿sí? O más, dependiendo. En las multas se establece un mínimo y un máximo. ¿Cómo imponen estas multas las dependencias? Llámese Seguro Social, llámese Secretaría de Trabajo y Previsión Social, ¿sí? De acuerdo, insistía, de acuerdo a sus archivos, ellos no ven que esté este registro o no ven que los informes se hayan dado. Entonces, inician un procedimiento para imponer una multa. Ojo, para que se nos imponga una multa, tienen que primero otorgarnos la garantía de audiencia. Esto es, tendrá que llegar a un requerimiento en el que diga, oye, yo no tengo registrados tus informes o tu registro en tal virtud, ven y acredítame que sí lo hiciste, porque si no, te haces acreedor a una multa de tanto y entonces se establece dentro de este mínimo y este máximo establecido por la ley, la multa administrativa, la sanción, ¿sí? Ahora bien, la otra posibilidad de hacerlo es mediante las visitas estas de verificación en materia laboral, son visitas de verificación, ¿sí? Estas visitas de verificación establecen también un procedimiento, llega el verificador, insisto, ojo a las formalidades de la visita, que
el verificador se acredite con una orden de verificación firmada de forma de puño y letra de el funcionario, servidor público competente para el efecto. Que se haya constatado el domicilio, que se pidan 2 testigos y que se establezca el alcance de la verificación. Después de esta verificación, hay una calificación del acta que se lleva de toda la visita, ¿sí? Establecen una multa y le dan 5 días, dependiendo de la norma, a la que es, unos son de 3 días, otros 5 días, para que se acredite que sí se ha cumplido, que pero no se tenían los documentos al momento de la visita, porque no estaba el contador, porque no estaba el representante, lo que fuese. Y entonces si establecen una multa, ¿qué pasa contra esa multa? Bueno, hay recursos, el recurso de revocación, el recurso de inconformidad, y después de esto, o el juicio de nulidad. Vamos a recordar que las autoridades administrativas no pueden revisar sus propios actos, entonces el recurso de revisión va hacia el superior jerárquico para que le diga, oye, creo que revisa los actos de que hizo tu subalterno y dile que lo hizo mal, ¿sí? Que no me debió haber impuesto esta multa o no por esta cantidad, ¿sí? O el juicio de nulidad, ¿ante quién? Ante la autoridad federal, que es el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Ahí impondremos el juicio de nulidad para que revise el acto. Y después también el recurso de revisión a esta sentencia que recaiga este juicio de nulidad, o en su caso también lo máximo que tenemos todos los gobernados para el control de la legalidad y la constitucionalidad de los actos de las autoridades, que es el juicio de amparo, ¿sí? Estos son los escenarios. Sí se requiere que un profesional del derecho, ¿sí?, establezca la consulta y la representación, en su caso, del gobernado, del empresario, que vea afectados sus derechos. ¿Sí? Es un panorama muy general. Tendríamos que ir a la particularidad de los casos para poder establecer una estrategia idónea para que combatamos estos actos de autoridad. Muy bien, muy bien explicado, licenciado Sánchez. Señor empresario, tenemos que tener siempre una directriz, pero esa directriz siempre con el conocimiento de causa. Como bien nos explicaba la contadora Cecilia González, pues bueno, se tiene una naturaleza de carácter obligatorio. Pues recordemos que el Estado tiene una facultad que penalmente le llamamos juspuniente, que siempre va de la mano de lo que es una política criminal. La política criminal va a ser aquella esfera de prevención en la cual el Estado va a tratar de combatir esa criminalidad, ¿sí? Y esto como resultado de las necesidades sociales que se tengan como Estado. Bueno, tenemos ese inicio, ¿verdad? Esa prevención en algunos tipos, en algunas áreas penales, en algunos, pues bueno, son de carácter administrativo. Pero estas reformas, pues bueno, se han convertido, como bien lo han platicado nuestros ponentes, en una situación de obligatoriedad. Tenemos que cumplir. Como bien lo decía la contadora, bueno, pues hablando de compliance, es cumplimiento, ¿sí? Y ese cumplimiento lo tenemos en todas las materias. Un tema muy grande que, pues bueno, para esas situaciones, para eso está Sindemex, para eso está Comisión Jurídica, para llegar a usted, señor empresario. Ahora bien, ¿qué fue lo que no pasó?
Ya nos explicó el licenciado Jorge Sánchez. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, primeramente una verificación. Aquí no se vale mandar un oficio en el cual, empresario, no cumpliste y tienes esta sanción, esta multa. No, bueno, tiene primeramente que llevarse un procedimiento. Y ese procedimiento, evidente, es de carácter administrativo. Y por ser de carácter administrativo, tiene sus recursos. Como bien lo explica el licenciado Jorge Sánchez, pues bueno, primeramente puede ser un recurso de conformidad, puede ser un recurso ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal Administrativa, o bien cuando ya se termina, pues bueno, llegamos a es prácticamente una explicación muy rápida de todo la gama que pueden pasar, un solo asunto, una sola omisión, ¿sí? Y pues bueno, la asesoría jurídica está precisamente para eso, para explicarle un antes, un durante y un después. Desgraciadamente los tiempos son muy cortos en estos programas, sobre todo de café, por lo cual, pues bueno, tenemos que simplificar mucho este tipo de situaciones. Como lo decía la contadora Cecilia, si los presentes quieren participar en alguna situación, alguna pregunta que tuvieran, me gustaría que lo hicieran ahorita para que pudiéramos cerrar con las conclusiones de la contadora, con las conclusiones del licenciado Jorge Sánchez y tener una visión más objetiva. ¿Alguien quisiera participar al respecto? Sí, yo, licenciado Jorge, yo sí tengo dos dudas que particularmente nos llegaron precisamente al Corporativo Jurídico Andrade y Asociados, en la cual excompañeros de una empresa a la que yo pertenecía en su determinado momento me hacían precisamente estas cuestiones, bueno, estas dos cuestiones, ¿no? Cuando comenzaron con todo esto que iba a entrar en vigor la reforma laboral, la empresa comenzó a realizar estos ciertos papeleos precisamente pues para que ya los empleados fueran parte o formaran parte de la empresa inicial, por mencionarlo así. Y ellos me decían que les manejaban una sustitución patronal en la cual se les establecía que se les iba a contratar como empleados nuevos. Así tuvieran 25 años de experiencia, se les iba a contratar como empleados nuevos. ¿Usted desde su punto de vista, licenciado Jorge, considera que es oportuna en estos momentos que se aplique dicha reforma? Sí, la sustitución patronal es cuando una empresa, en términos generales, desaparece y la compra o la tiene otro, y entonces el patrón es sustituido. Ojo, respetando los derechos de los trabajadores. ¿Qué quiere decir esto? En su sueldo, en sus horarios, en sus condiciones generales de trabajo y su antigüedad, que es el caso de lo que usted me menciona ahorita. No es una nueva contratación, es el reconocimiento de la relación laboral que se tenía con la empresa que ya no va a existir, que ya va a desaparecer, y que el nuevo patrón, ya llámese ahora, de acuerdo a la figura, porque antes era insourcing o outsourcing, interno o externo, pero que ahora la empresa beneficiaria de los trabajos de este trabajador le reconoce esta antigüedad y esta relación de trabajo y este salario, respetando sus condiciones de trabajo que tenía. ¿Sí? Esto es importantísimo porque se están dando casos de empresarios que dicen, sí, ok, yo te reconozco, pero no tu antigüedad, te reconozco como mi trabajador actual. Y otra también, que si antes ganabas, por decir una cosa, 8,000 pesos, ahora te voy a pagar de salario 6,000. Ah, pero para no perjudicarte, los otros 2,000 te los voy a meter en prestaciones. Y estas prestaciones, a ver qué dice el Seguro Social y a ver qué dice el SAT. No es así. O sea, el patrón sustituto, y esto es como conclusión, habrá de respetar los derechos de los trabajadores, incluida su antigüedad. Muchas gracias, licenciado. Sí, si me permite, doctor,
Efectivamente, estoy de acuerdo con el licenciado Jorge. En sustitución patronal deben de respetar la antigüedad del empleado. Esto es importantísimo porque ahorita hay un cambio importante que el Seguro Social está manejando en combinación con los empleados. ¿Y a qué se debe? Al empleado le va a llegar una información donde le van a decir cuál es su salario con el que está registrado en el seguro, cuál es el nombre de su patrón, cuál es lo que él tiene que pagar de seguro social. O sea, les va a llegar toda la información. Así como nos llega el estado de cuenta bancario, ya sea mensual, bimestral o semestral, así les va a llegar a los trabajadores, a todos los trabajadores, información y posiblemente también del SAT, del Seguro Social, del Infonavit, o sea, va a ser un complemento de todo. Es lo que le llaman las autoridades el sándwich a la empresa. O sea, van a atacar por todos lados. Van a atacar por el SAT, van a atacar por el Seguro Social, van a atacar por el Infonavit. O sea, la información ahorita ellos ya la saben. ¿Por qué? Porque manejan sistemas tecnológicos muy avanzados que les dan la información, inclusive la Comisión Nacional Bancaria. Sabe cuánto tienen en las cuentas de la empresa, saben cuánto pagan de nómina, saben cuánto recibe cada trabajador con su tarjeta de nómina. O sea, es un cruce de información que ellos ya tienen, o sea, no hay forma de poder engañar a la autoridad ahorita. Y recomiendo que se establezca, si es una empresa, bueno, aquí el compliance va a todos los niveles y a todos, empresas desde persona física, persona moral, a chica, mediana, grande. Esto del compliance es general para todos. Y si no tienen establecido un área de compliance o una persona externa que les esté llevando un compliance y revisando cómo están sus controles, se van a ver perjudicados con una serie inclusive clausuras, de toman de empresa, multas, o sea, una serie de complicaciones que no quiero espantarlos, pero sí viene muy fuerte la revisión. Y para eso estamos, para apoyarlo a ustedes, señores empresarios. ¿Alguna duda más que tengan los presentes? Para así dar, pues bueno, el tiempo se nos viene encima. Una conclusión de aproximadamente 2-3 minutos que nos quisiera hacer, contadora González. Pues nada más que cuiden sus empresas, que trabajen cumpliendo con la norma, que estén enterados de todo lo que pasa en su empresa, que establezcan un plan de compliance, una guía de compliance, ya sea interna, externa, y bueno, aquí está Cinemex, que los puede apoyar para ese tipo de implementaciones. Hay muchas facilidades que se les puede apoyar, pero bueno, eso pues ya cada empresario debería de tomar su riesgo. Si quiere seguir como está, es un riesgo que tarde que temprano le va a llegar la visita de un oficial de cumplimiento externo o de un oficial de cumplimiento del SAT o de la Comisión Nacional Bancaria o del Seguro Social. O sea, esto se está manejando en esa situación. Y bueno, por mi parte sería todo. ¿Algún teléfono donde podemos localizar la contadora? Sí, mi teléfono es 55 32 25 39 50 y también me pueden contactar a través de mi página www.micontaenlinea.com.mx o mi correo nawi.consultoriaycapacitación@gmail.com. Estoy a la orden. Bien, muchas gracias. Pues sí, evidentemente ya no nos podemos esconder de nada, ¿no? Ya se está cumpliendo aquellas profecías de Big Brother, ¿no? Cámaras por todos lados, información por todos lados. Ya falta poco para que nos pongan casi el chip. Creo que en Europa ya se está manejando de esa manera.
pero digo, es parte de la globalización, es parte del funcionalismo, y pues, bueno, es control social. Al final de cuentas, un tema muy importante que a nivel empresarial tendremos próximamente alguna temática al respecto. Nuestro licenciado Jorge Sánchez, ¿en qué podríamos concluir al respecto? Bien, lo que podríamos concluir que el tema de hoy para los empresarios se llama organización. Su empresa tiene que estar bien organizada y la otra palabra es planeación. ¿Sí? ¿Sustentada en qué? En la normativa interna de cada uno, reglamento interior de trabajo y todas las normas, los protocolos de actuación que no necesitan ser grandes empresas para tener esta organización interna que les permita prever y realizar el cumplimiento de la ley. No es difícil, es fácil cuando se quiere hacer y cuando se cuenta con la asesoría adecuada para evitar las simulaciones. Recordemos que ahora, como bien decía la contadora, es las bases de datos de las dependencias, ahora sí, están aportando datos que permiten saber quién dice una cosa en una y quién dice cosa en otra y quién esconde. ¿Sí? Para los dos. Organización y planeación. En una buena asesoría, no importa el tamaño de la empresa. Esa es la conclusión. Perfecto, licenciado, muchas gracias. ¿Algún número telefónico que pudiésemos localizarlo? El 55 34 15 20 17 y en los teléfonos que yo le suplico, doctor, usted del World Trade Center. Gracias, licenciado, gracias, muy amable. Pues sí, evidentemente, señor empresario, estamos ante un semáforo que vino de verde, que vino ámbar, y estamos a punto de entrar bajo esa situación de cumplimiento, como bien lo comentaron nuestros ponentes, no solamente en el área laboral, viene pues, bueno, prácticamente en todas, y pues bueno, como parte de ese jus puniendi que explicábamos al inicio, pues bueno, cuando llega al penal, pues no es de que sea demasiado tarde, porque para eso estamos, pero todo eso se debe o se puede evitar en base a qué, en base a estar bien informados en el aspecto de cumplimiento, en el aspecto de prevención, en el aspecto de estabilidad jurídica, que también forma parte muy importante de lo mismo, y sobre todo de la parte penal. Sindemex, a través de esta presidencia, de este consejo jurídico, y bueno, está para ello y pues para ello se cuenta con profesionales al respecto. Desde el área contable, lo lleva la contadora Cecilia González, hasta, pues bueno, lo contencioso con respecto al corporativo jurídico Andrade y Asociados, que está para servirles y para todas sus situaciones en el ámbito. Nuestros teléfonos son 55 30 36 00 40 y 55 27 09 06 89. Nos encontramos ubicados en las oficinas que al mismo tiempo abrigan la sede de Sindemex World Trade Center, ubicada en Montecillos, número 36, octavo piso, despacho 16, en donde con gusto será un placer atenderlo y pues sobre todo sacar todas sus dudas y sobre todo ayudarle para prevenir, para llevar a cabo la administración pertinente y pues bueno, si el jus puniendi se trata, que es el área penal, pues bueno, su servidor, acompañado de mis abogados corporativos que tenemos al respecto, estamos para servirle y para ayudarle. Un placer servirle, fue un placer aquella gente que nos acompañó. Muchas gracias, contadora Cecilia González, licenciado Jorge Sánchez, licenciada Aimé, licenciada Karen Hernández, licenciado Silver, contador Juan Carlos Castillo, un honor que nos haya acompañado. Muchas gracias. A los que nos van a escuchar
de una manera remota, pues bueno, muchas gracias también. Es un gusto saludarles. Su servidor, José Alejandro Andrade Páez, está para servirles. Gracias. Que pasen excelente tarde. Gracias, hasta luego. Gracias. Pero buenas tardes. Buenas Gracias. tardes.